El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios abandonados del sector industrial. Cuando Ricardo Mendoza recibió la llamada que cambiaría todo, estaba sentado en su oficina, un cuarto pequeño en la parte trasera de un taller mecánico que servía como fachada para sus operaciones reales. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. La voz al otro lado era de Tomás, su hombre de confianza desde hacía más de 10 años. «Jefe, tenemos un problema grande», dijo Tomás con urgencia en su voz. «Los del otro lado están moviéndose. Mis contactos me dicen que planean algo para esta semana». Ricardo se quedó en silencio por un momento. Conocía bien a los del otro lado. Eran la banda de Víctor Salamanca, un hombre ambicioso que controlaba el territorio este de la ciudad desde hacía 5 años. Durante mucho tiempo, las dos organizaciones habían mantenido una paz incómoda. Cada uno respetaba los límites del otro, pero Ricardo sabía que esa paz no duraría para siempre. Víctor era el tipo de hombre que siempre quería más. «¿Qué tan segura es esta información?», preguntó Ricardo mientras se levantaba de su silla y caminaba hacia la ventana sucia que daba al callejón. «Muy segura, jefe. Uno de los muchachos de Salamanca habló con alguien que conocemos. Dice que Víctor está cansado de esperar. Quiere el muelle norte. ¡El muelle norte!». Ricardo cerró los ojos y respiró profundo. Ese muelle era la fuente principal de sus ingresos. Por ahí entraba la mercancía que después se distribuía por toda la ciudad. Perder el muelle significaría perderlo todo. Ricardo Mendoza no había nacido en este mundo de sombras y peligros. Hace 20 años, era un joven trabajador en una fábrica de textiles. Tenía sueños simples, en una casa pequeña, una familia, un trabajo estable, pero la fábrica cerró cuando él tenía 25 años. No había otros trabajos disponibles. La ciudad estaba en crisis económica y miles de personas buscaban empleo sin encontrarlo. Fue entonces cuando conoció a don Aurelio, un hombre mayor que controlaba el comercio ilegal en el puerto. Don Aurelio vio algo en Ricardo. Vio inteligencia, determinación y sobre todo, lealtad. Lo tomó bajo su protección y le enseñó todo lo que sabía. Cuando don Aurelio murió de un ataque al corazón hace 8 años, Ricardo heredó su organización. Bajo el liderazgo de Ricardo, la organización creció. Él era diferente a otros líderes. No usaba la violencia innecesaria. Prefería negociar, hacer tratos, encontrar soluciones que beneficiaran a todos. Sus hombres lo respetaban no por miedo, sino por admiración. Ricardo cuidaba de ellos y de sus familias. Cuando alguno tenía problemas, él ayudaba. Cuando alguno moría, él se aseguraba de que la viuda y los hijos no pasaran hambre. Pero ahora, todo eso estaba en peligro. Víctor Salamanca no era como Ricardo. Víctor era cruel y despiadado. No le importaba quién sufriera mientras él ganara. Sus hombres lo seguían por miedo, no por respeto. Y ahora Víctor quería lo que Ricardo había construido durante años. «Reúne a los capitanes», ordenó Ricardo por teléfono. «Los quiero aquí en 1 hora. Y Tomás, mantén los ojos abiertos. Quiero saber cada movimiento que hagan». 1 hora después, 5 hombres estaban sentados alrededor de una mesa vieja en el cuarto trasero del taller. Además de Tomás, estaban Carlos, un hombre grande y callado que se encargaba de la seguridad. Felipe, joven e impulsivo, pero inteligente. Miguel, el más viejo del grupo que había trabajado con don Aurelio. Y Andrés, quien manejaba las finanzas y los contactos con otros grupos. Ricardo les explicó la situación. Les contó sobre los rumores de que Salamanca planeaba atacar. Les habló del muelle norte y de lo que significaría perderlo. Los hombres escucharon en silencio, sus rostros serios. «¿Qué hacemos, jefe?», preguntó Felipe cuando Ricardo terminó de hablar. «¿Atacamos primero? Si esperamos a que ellos golpeen, podemos perder mucho». Carlos negó con la cabeza. «Atacar primero
sería un error. No sabemos cuántos hombres tiene Salamanca ahora. Podríamos estar caminando hacia una trampa. Carlos tiene razón, dijo Miguel con su voz ronca. Recuerdo cuando don Aurelio enfrentó una situación similar hace muchos años. Un grupo quería tomar nuestro territorio. Don Aurelio no atacó de inmediato. Esperó, observó, recopiló información y cuando finalmente actuó, lo hizo con precisión. Ricardo asintió. Eso es exactamente lo que haremos. Tomás, quiero que pongas a tus mejores hombres a vigilar. Necesito saber dónde está Salamanca. ¿Qué hace? ¿Con quién habla? Carlos, refuerza la seguridad en el muelle y en todos nuestros puntos importantes. Felipe, tú hablarás con nuestros aliados. Necesitamos saber si podemos contar con ellos si las cosas se ponen difíciles. Andrés, asegúrate de que nuestro dinero esté seguro y que tengamos recursos suficientes para lo que venga. Los hombres asintieron y comenzaron a moverse. Ricardo se quedó solo en el cuarto, pensando. Sabía que los próximos días serían cruciales. Un error podría costarle todo, incluyendo su vida. Los días siguientes fueron tensos. Los hombres de Tomás vigilaban constantemente los movimientos de la banda de Salamanca. Reportaban todo a quien entraba y salía de sus territorios, qué vehículos usaban, dónde se reunían. Ricardo estudiaba cada reporte con cuidado buscando patrones, tratando de entender qué planeaba su enemigo. Mientras tanto, la vida en el territorio de Ricardo continuaba casi normal. Los negocios seguían funcionando. La mercancía llegaba al muelle norte y se distribuía como siempre. Pero había una tensión en el aire que todos podían sentir. Los hombres estaban más alertas. Las mujeres mantenían a sus hijos dentro de las casas más de lo usual. Todos sabían que algo estaba por pasar. Ricardo vivía en una casa modesta, en un barrio de clase trabajadora. No le gustaba mostrar su riqueza. Prefería mezclarse con la gente común, vivir como ellos vivían. Su esposa, Elena, era una mujer fuerte y práctica que conocía bien el mundo en el que su esposo operaba. Tenían 2 hijos, San Marco, de 15 años, y Lucía, de 12. Los niños sabían que su padre era un hombre importante, pero Ricardo había hecho todo lo posible para mantenerlos alejados de su vida criminal. Una noche, mientras cenaban juntos, Elena miró a Ricardo con preocupación. «He escuchado rumores», dijo ella en voz baja, para que los niños no oyeran. «La gente dice que hay problemas». Ricardo tomó su mano. «Hay algunas complicaciones, pero las estoy manejando». «No te preocupes». Elena no estaba convencida. Conocía a su esposo demasiado bien. Podía ver la tensión en sus hombros, la preocupación en sus ojos. «Ricardo, si las cosas se ponen peligrosas, quiero que me prometas algo». «¿Qué?» «Que pondrás a los niños primero, que los enviarás lejos si es necesario. No quiero que les pase nada». Ricardo asintió lentamente. «Te lo prometo. Pase lo que pase, los niños estarán seguros». Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo, pensando en todas las decisiones que lo habían traído hasta este punto. Pensó en don Aurelio y en las lecciones que le había enseñado. Pensó en sus hombres, en sus familias, en todas las personas que dependían de él. Y pensó en Víctor Salamanca, un hombre sin escrúpulos que estaba dispuesto a destruir todo lo que Ricardo había construido. 3 días después, los reportes de vigilancia comenzaron a mostrar un patrón preocupante. Los hombres de Salamanca estaban acumulando armas. Varios vehículos nuevos habían aparecido en su territorio. Y lo más alarmante, Salamanca había contratado a mercenarios de fuera de la ciudad, hombres sin conexiones locales que harían cualquier cosa por dinero. «Se está preparando para algo grande», dijo Tomás durante una reunión de emergencia. «Mis fuentes dicen que podría ser esta semana». Ricardo estudió el mapa que tenía extendido sobre la mesa. Marcas rojas indicaban las posiciones conocidas de los hombres de Salamanca. Marcas azules mostraban sus propias posiciones. El muelle norte estaba claramente en el centro del conflicto potencial. «¿Cuántos hombres tiene ahora?», preguntó
Ricardo. Entre 60 y 70, contando a los mercenarios, respondió Carlos. Nosotros tenemos alrededor de 40. Felipe golpeó la mesa con frustración. Estamos en desventaja. Tenemos que hacer algo, jefe. No podemos quedarnos sentados esperando a que nos ataquen. La paciencia es una virtud, dijo Miguel calmadamente. Los números no lo son todo en una guerra. Ricardo se quedó mirando el mapa. Miguel tenía razón. Los números no eran todo. Lo que importaba era la estrategia, la inteligencia, el momento correcto. Y Ricardo tenía algo que Salamanca no tenía. Él conocía su territorio mejor que nadie. Cada calén, cada edificio abandonado, cada ruta de escape. Si Salamanca decidía atacar, Ricardo estaría preparado. Esto es lo que haremos, dijo Ricardo finalmente. No vamos a atacar primero, pero tampoco vamos a ser víctimas fáciles. Carlos, quiero trampas en cada punto de entrada al muelle. Nada letal todavía. Solo cosas que nos avisen si alguien intenta entrar. Tomás, necesito que tus vigilantes trabajen en turnos dobles. No quiero ningún punto ciego. Felipe, ¿hablaste con nuestros aliados? Sí, jefe, respondió Felipe. La banda de los hermanos Ortega dice que nos apoyarán si las cosas se ponen feas. También hablé con el viejo Ramón del sector sur. No tiene muchos hombres, pero puede prestarnos algunos. Bien, contacta también a Laura Vega. Ella controla el mercado negro de armas en la zona oeste. Necesitamos estar bien equipados. Hablaré con ellos personalmente, dijo Ricardo. Les aseguraré que todo está bajo control, que sus inversiones están seguras con nosotros. Los días siguientes, Ricardo se reunió con varios socios comerciales. Eran hombres de negocios legítimos, que usaban los servicios de Ricardo para mover productos de manera discreta. Algunos eran dueños de tiendas, otros manejaban pequeñas fábricas, algunos trabajaban en importación y exportación. Todos dependían de la infraestructura que Ricardo había construido a lo largo de los años. Las reuniones fueron tensas. Ricardo tuvo que usar toda su habilidad de persuasión para calmar los nervios de sus socios. Les prometió protección, les aseguró que estaba preparado para cualquier eventualidad, les recordó los años de servicio confiable que había proporcionado. Al final, la mayoría decidió quedarse con él, pero Ricardo sabía que su lealtad era frágil. Si las cosas iban mal, ellos cambiarían de bando sin pensarlo dos veces. Una semana después del primer aviso, todo parecía tranquilo. ¡Demasiado tranquilo! Ricardo estaba en su oficina revisando los reportes del día, cuando Tomás entró corriendo. El rostro pálido. «Jefe, algo está pasando. Mis vigilantes acaban de reportar que un grupo grande de hombres de Salamanca se está moviendo hacia el sur». Ricardo se levantó inmediatamente. «¿Hacia dónde exactamente?» «Parece que van hacia el almacén del sector sur, el que está cerca de la antigua fábrica de conservas». El almacén del sector sur no era tan importante como el muelle norte, pero contenía una cantidad significativa de mercancía. Si Salamanca lo atacaba, sería un golpe duro. «¿Es una distracción?», preguntó Ricardo, pensando en voz alta. «No lo sé, jefe, pero son muchos hombres. Al menos 20. Ricardo tomó una decisión rápida. «Llama a Carlos, dile que reúna a 15 hombres y vaya al almacén sur, pero que deje suficientes hombres protegiendo el muelle. Esto podría ser exactamente lo que Salamanca quiere, aunque dejemos el muelle desprotegido». Las siguientes horas fueron caóticas. Carlos y sus hombres llegaron al almacén sur justo a tiempo. Los hombres de Salamanca ya estaban allí, tratando de forzar las puertas. Hubo un enfrentamiento breve pero intenso. Disparos resonaron en la noche. Al final, los hombres de Salamanca se retiraron, pero no sin antes herir a 3 de los hombres de Ricardo y matar a uno en el hombre muerto. Se llamaba Eduardo. Tenía 32 años.
una esposa y un hijo pequeño. Ricardo lo conocía desde hacía años. Era un hombre tranquilo y trabajador, no un soldado. Había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuando Ricardo recibió la noticia, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Esta era la parte del trabajo que más odiaba, la pérdida de vidas. Había tratado durante años de minimizar estas cosas, de manejar sus operaciones, de manera que nadie saliera herido, pero ahora Salamanca había forzado su mano. «Esto no puede quedar así», dijo Tomás con furia. «Tienen que pagar por Eduardo». Ricardo asintió lentamente. «Pero no, ahora. No de esta manera. Salamanca quiere que reaccionemos con emoción, que cometamos errores. No le daremos esa satisfacción». Esa noche, Ricardo fue personalmente a visitar a la viuda de Eduardo. La mujer lloraba mientras sostenía a su hijo en brazos. Ricardo le prometió que cuidaría de ella y del niño, que nunca les faltaría nada. Era lo mínimo que podía hacer. Cuando salió de la casa, Ricardo miró hacia el cielo oscuro. Las estrellas brillaban con indiferencia, ajenas a los dramas humanos que se desarrollaban abajo. En ese momento Ricardo tomó una decisión. Ya no esperaría a que Salamanca atacara de nuevo. Era hora de planear un contraataque, no por venganza, sino por supervivencia. Si no actuaba pronto, perdería más hombres, más territorio, más de todo lo que había construido en la guerra. Había comenzado, y Ricardo Mendoza estaba decidido a ganarla los días que siguieron al ataque del almacén Sur fueron de intensa actividad para Ricardo y su organización. El funeral de Eduardo se realizó en una pequeña iglesia del barrio, con docenas de personas asistiendo para dar el último adiós a un hombre que muchos habían querido. Ricardo estuvo presente, de pie en la parte trasera de la iglesia, observando a la viuda y al niño pequeño, que no entendía por qué su padre ya no volvería a casa después del funeral. Ricardo reunió a sus capitanes en un lugar diferente esta vez. El taller mecánico ya no era seguro. Salamanca sabía dónde estaba. Ahora se reunían en un departamento en el tercer piso de un edificio viejo, en el centro de la ciudad. El departamento pertenecía a una anciana, que había sido amiga de don Aurelio. Ella nunca hacía preguntas y Ricardo confiaba en su discreción. «Necesitamos información detallada sobre Salamanca», dijo Ricardo mientras los hombres se acomodaban en sillas dispersas por la habitación pequeña. «No solo sobre sus movimientos actuales, sino, sobre todo, su base principal, sus rutas de suministro, sus debilidades». Todo. Tomás asintió. «Ya tengo a mis mejores hombres trabajando en eso. Pero jefe, conseguir esa información tomará tiempo. Salamanca es paranoico. Cambia de ubicación frecuentemente. Sus hombres más cercanos son extremadamente leales o extremadamente asustados», añadió Carlos con desprecio. «Todos saben cómo Salamanca trata a los que lo traicionan». Ricardo había escuchado las historias. Víctor Salamanca no era conocido solo por su ambición, sino también por su crueldad. Se decía que había torturado personalmente a hombres que sospechaba de traición. Algunos habían desaparecido sin dejar rastro. Otros habían aparecido muertos de maneras horribles, como advertencia para los demás. «Hay alguien que podría ayudarnos», dijo Miguel, después de un momento de silencio. Su voz era baja y pensativa. «Alguien que conoce a Salamanca desde hace mucho tiempo». Todos miraron al viejo con curiosidad. Miguel raramente hablaba durante las reuniones, pero cuando lo hacía, siempre valía la pena escuchar. «¿Quién?», preguntó Ricardo. «Se llama Joaquín Torres. Era uno de los fundadores originales de la banda de Salamanca. Hace más de 15 años, pero se pelearon. Torres quería hacer las cosas de manera diferente, menos violenta. Salamanca no estuvo de acuerdo. Hubo un enfrentamiento y Torres casi muere. Desde entonces, vive escondido en algún lugar de las montañas, fuera de la ciudad». Felipe parecía escéptico. «¿Y por qué este hombre nos ayudaría? Si está escondido,
Probablemente no quiere meterse en problemas. Miguel sonrió ligeramente, porque odia a Salamanca más que nada en el mundo. Salamanca mató a su hermano menor durante aquel enfrentamiento. Torres juró venganza, pero nunca tuvo los recursos para actuar. Nosotros podríamos ser esos recursos. Ricardo consideró la información. Un aliado con conocimiento interno de la organización de Salamanca sería invaluable, pero también era arriesgado. ¿Podían confiar en un hombre que había sido parte del enemigo? ¿Puedes contactarlo?, preguntó Ricardo finalmente. Conozco a alguien que conoce a alguien, respondió Miguel de manera críptica. Dame unos días. Mientras Miguel trabajaba en establecer contacto con Joaquín Torres, el resto de la organización se preparaba para lo peor. Carlos supervisó la instalación de mejores sistemas de seguridad en todos los puntos importantes. Felipe viajó a pueblos cercanos para reclutar nuevos hombres, ofreciéndoles buenos salarios y protección para sus familias. Andrés movió dinero a cuentas seguras en caso de que necesitaran desaparecer rápidamente a Ricardo. Por su parte, pasaba largas horas estudiando mapas y reporte. Conocía la ciudad como la palma de su mano, pero ahora necesitaba conocerla aún mejor. Necesitaba encontrar ventajas que pudiera usar contra Salamanca. Rutas secretas, lugares de emboscada, puntos de escape. Cada detalle podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota en una noche. Mientras revisaba mapas en el departamento seguro, recibió una visita inesperada. Era Laura Vega, la comerciante de armas del sector oeste. Laura era una mujer de 40 y tantos años, con cabello negro que comenzaba a mostrar canas y ojos que parecían ver todo. Había sobrevivido en este mundo peligroso, siendo más inteligente que todos los demás. Ricardo, dijo ella mientras entraba al departamento, su voz suave pero firme. Necesitamos hablar. Ricardo la invitó a sentarse y le ofreció café. Laura aceptó la taza, pero no bebió. Sus ojos estudiaban a Ricardo con intensidad. He escuchado lo que pasó en el almacén sur, dijo ella, y he escuchado otros rumores también. Dicen que Salamanca está preparando algo grande, algo que cambiará el equilibrio de poder en toda la ciudad. ¿Qué has escuchado exactamente?, preguntó Ricardo. Interesado, Laura dudó por un momento antes de responder. Salamanca ha estado en contacto con gente de fuera, no solo mercenarios, sino también organizaciones de otras ciudades. Está construyendo alianzas. Quiere expandirse más allá de este territorio. Esto era información nueva y preocupante. Si Salamanca tenía aliados externos, la situación era más peligrosa de lo que Ricardo había pensado. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Ricardo en Laura. Finalmente tomó un sorbo de su café antes de responder. Porque Salamanca es malo para los negocios. Es impredecible, violento, codicioso. Si él gana, todos perdemos. Tú siempre has sido un socio razonable, Ricardo. Prefiero trabajar contigo que con él. ¿Qué propones? Una alianza, dijo Laura directamente. No solo armas, sino información también. Tengo contactos en todas partes. Puedo ayudarte a saber lo que Salamanca planea antes de que lo haga. Ricardo estudió a Laura por un largo momento. Ella era conocida por ser una mujer de palabra. En un mundo lleno de mentirosos y traidores, su reputación de honestidad era valiosa. Pero también era conocida por poner como si leyera sus pensamientos. Laura añadió, y antes de que preguntes qué gano yo, te lo diré claramente. Si Salamanca gana, probablemente intentará tomar control de mi negocio también. Prefiero pelear ahora, a tu lado, que pelear solo después. Ricardo asintió lentamente. Muy bien, tenemos un acuerdo. Pero necesito algo de ti ahora mismo. ¿Qué necesitas? Necesito saber dónde está la base principal de Salamanca. Su verdadera base, no las fachadas que usa para confundir. Laura pensó por un momento. No lo sé con certeza, pero sé
¿Quién podría saberlo? Hay una mujer llamada Teresa. Trabaja en un bar en el territorio de Salamanca. Dicen que fue su amante hace años. Salamanca la dejó de mala manera y ella nunca lo perdonó. ¿Podría estar dispuesta a hablar? Ricardo agradeció la información. Después de que Laura se fue, se quedó pensando en todo lo que había aprendido. La situación era más compleja de lo que había imaginado. Salamanca no era solo un criminal ambicioso, era un estratega que estaba construyendo algo grande. Para derrotarlo, Ricardo necesitaría ser más inteligente, más paciente y más despiadado de lo que nunca había sido. 4 días después, Miguel regresó con noticias. Había logrado contactar a Joaquín Torres. El viejo enemigo de Salamanca estaba dispuesto a reunirse, pero bajo condiciones específicas. La reunión sería en territorio neutral, en una cabaña abandonada en las montañas, a 2 horas de la ciudad. Solo Ricardo podría asistir, acompañado de máximo 2 hombres. «Es arriesgado», dijo Carlos cuando escuchó los términos. «Podría ser una trampa». «Podría ser», admitió Ricardo, «pero es un riesgo que debo tomar. La información que Torres tiene podría ser la diferencia entre ganar y perder esta guerra». Ricardo decidió llevar a Tomás y Carlos consigo. Partieron al amanecer en un vehículo viejo y discreto. El camino hacia las montañas era sinuoso y peligroso, con curvas cerradas y precipicios profundos. Ricardo conducía en silencio, su mente ocupada con pensamientos sobre lo que estaba por venir a la cabaña. Estaba exactamente donde Miguel había dicho. Era una estructura pequeña y deteriorada, construida con madera oscurecida por años de exposición al clima. Humo salía de una chimenea torcida, indicando que alguien estaba adentro. Ricardo les indicó a Tomás y Carlos que esperaran afuera. Quería mostrar buena fe entrando solo. Empujó la puerta de madera, que chirrió con protesta, y entró a la cabaña. Joaquín Torres estaba sentado junto a un fuego pequeño, en el centro de la habitación. Era un hombre de unos 60 años, con una barba blanca descuidada y cicatrices visibles en su rostro y manos. Sus ojos, sin embargo, estaban alerta y penetrantes. Observó a Ricardo entrar sin decir palabra. «Señor Torres», dijo Ricardo respetuosamente. «Gracias por recibirme». Torres asintió lentamente. «Miguel habló bien de ti. Dice que eres diferente a otros en este negocio. Dice que tienes honor». «Trato de tenerlo», respondió Ricardo. Torres señaló una silla vieja frente a él. Ricardo se sentó. Por un momento, ambos hombres se estudiaron mutuamente en silencio. «Sé por qué estás aquí», dijo Torres finalmente. «Quieres información sobre Víctor Salamanca. Quieres saber cómo derrotarlo». «Así es». Torres miró hacia el fuego, sus ojos perdidos en las llamas. «Conocí a Víctor cuando era un muchacho de 18 años. Era diferente entonces. Ambicioso, sí, pero no cruel. La crueldad vino después, cuando probó el poder por primera vez. El poder cambia a la gente, Ricardo. ¿Recuerda?» Ricardo escuchaba atentamente. Torres continuó hablando, su voz pesada con recuerdos dolorosos. «Construimos la organización juntos, Víctor. Mi hermano Raúl y yo éramos como familia. Pero Víctor siempre quiso más dinero, más territorio, más control. Cuando le sugerí que debíamos consolidar lo que teníamos, en lugar de expandirnos constantemente, me llamó cobarde. Cuando insistí, decidió que era un obstáculo». Torres hizo una pausa, su mandíbula apretada con emoción contenida. «Una noche, sus hombres vinieron por mí. Yo no estaba en casa. Encontraron a Raúl en su lugar. Lo torturaron para que les dijera dónde estaba yo. Raúl murió sin decir una palabra. Cuando encontré su cuerpo». Torres no terminó la frase. «No era necesario». Ricardo podía ver el dolor en los ojos del viejo. «Desde entonces he vivido escondido aquí», continuó Torres después de un momento, «esperando una oportunidad de vengarme. Pero soy viejo ahora. No tengo los recursos ni la fuerza. Cuando Miguel me contactó,
Supe que finalmente había llegado el momento. ¿Qué puedes decirme sobre Salamanca?, preguntó Ricardo suavemente en Torres. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. Su base principal está en un complejo industrial abandonado al norte del río, una antigua fábrica de procesamiento de carne. La cerró hace años, pero mantiene la propiedad. Tiene túneles subterráneos que conectan varios edificios. Casi imposible de atacar frontalmente. ¿Cuántos hombres guarda allí? Depende del día, pero siempre hay al menos 30. Más cuando está planeando algo grande. Tiene cámaras de seguridad en todo el perímetro y guardias armados las 24 horas. Ricardo procesaba la información mentalmente. Atacar un lugar así sería extremadamente difícil, pero no imposible. Hay algo más, dijo Torres. Víctor tiene una debilidad. Es supersticioso. Tiene un ritual que hace cada viernes por la noche. Va a visitar la tumba de su madre en el cementerio viejo del este. Siempre va a la misma hora. Siempre con los mismos guardaespaldas. Es el único momento en que es predecible. Esta información era oro puro. Ricardo sintió su corazón acelerarse con esperanza. ¿Por qué compartes esto conmigo?, preguntó Ricardo. ¿Podrías haber vendido esta información al mejor postor? Torres negó con la cabeza. El dinero no me interesa. Lo que quiero es ver a Víctor pagar por lo que le hizo a mi hermano. Y quiero estar presente cuando suceda. Ricardo consideró la solicitud. Tener a Torres presente durante cualquier operación podría ser complicado, pero el viejo tenía conocimiento que podría ser útil en situaciones imprevistas. Tendrás tu venganza, prometió Ricardo. Cuando llegue el momento, estarás allí. Torres sonrió por primera vez. Era una sonrisa amarga, llena de años de dolor y espera. Gracias. Hay una cosa más que debes saber. Víctor tiene un informante en tu organización. Ricardo sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Che, alguien cercano a ti que le pasa información a Víctor. No sé quién es, pero sé que existe. Ten cuidado, Ricardo. El enemigo más peligroso es el que está dentro. El viaje de regreso a la ciudad fue tenso. Ricardo no había compartido la última información de Torres con Tomás y Carlos, no porque desconfiara de ellos específicamente, sino porque ahora desconfiaba de todos. Si había un traidor en su organización, cualquiera podía ser de vuelta en la ciudad. Ricardo comenzó a analizar todo con nuevos ojos. Examinó cada decisión que había tomado en las últimas semanas, cada pieza de información que había compartido. ¿Cómo había sabido Salamanca sobre el almacén sur? ¿Quién le había dicho que Eduardo estaría allí esa noche? No compartió sus sospechas con nadie. Actuó normalmente, dando instrucciones y recibiendo reportes como siempre. Pero en secreto, comenzó a tender trampas. Empezó a dar información ligeramente diferente a diferentes personas en su círculo cercano. Si alguna de esas informaciones llegaba a Salamanca, sabría exactamente quién era el traidor. Mientras tanto, Ricardo también trabajó en contactar a Teresa, la exnovia de Salamanca, que Laura Vega había mencionado. Envió un mensajero discreto al bar donde ella trabajaba. El mensajero le entregó una nota simple. Alguien quiere hablar contigo sobre un enemigo común. Si estás interesada, ven al Parque Central el jueves a las 3 de la tarde. Banco, cerca de la fuente. Ven sola. El jueves llegó gris y nublado. Ricardo esperaba en un banco del parque, vestido con ropa ordinaria, para no llamar la atención. A las 3 en punto, una mujer se acercó y se sentó a su lado. Era Teresa. Tenía unos 40 años, con cabello castaño y ojos que mostraban una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Eres Ricardo Mendoza?», dijo ella sin preámbulo. «No, era una pregunta». «Lo soy. Gracias por venir». Teresa miró hacia adelante, observando a los niños que jugaban cerca de la fuente. «Sé quién eres y sé lo que está pasando entre tú y Víctor. ¿Qué quieres de mí?».
Información. Cualquier cosa que puedas decirme sobre Salamanca que me ayude a derrotarlo. Teresa rió amargamente. ¿Y por qué te ayudaría? Si Víctor descubre que hablé contigo, me matará. Puedo protegerte, ofreció Ricardo. Tengo los recursos para sacarte de la ciudad, darte una nueva identidad, una nueva vida. Teresa lo miró por primera vez directamente. ¿Sabes lo que ese hombre me hizo? Me prometió el mundo. Me dijo que me amaba. Y cuando se cansó de mí, me tiró como basura. Literalmente, me dejó en la calle sin nada. Tuve que reconstruir mi vida desde cero. Ricardo la escuchó sin interrumpir. Teresa continuó. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que le hizo a mi hija de otro hombre. Víctor la odiaba porque no era suya. Cuando me dejó, también la lastimó a ella físicamente. Mi pequeña tenía solo 7 años. La voz de Teresa temblaba con rabia contenida. Ricardo podía ver lágrimas formándose en sus ojos. ¿Dónde está tu hija ahora?, preguntó suavemente. La envié lejos, a vivir con mi hermana en otra ciudad. Es lo único bueno que hice, mantenerla alejada de este infierno. Ricardo asintió. Lo siento mucho por lo que pasaron. Hay algo que Víctor guarda en su base, algo que considera su posesión más valiosa. No es dinero ni drogas, es información. Tiene archivos con secretos de gente importante, políticos, policías, jueces. Es su seguro de vida. Mientras tenga esos archivos, nadie puede tocarlo. Ricardo sintió un escalofrío. Si esto era cierto, explicaba cómo Salamanca había logrado operar impunemente durante tanto tiempo. Tenía a la gente poderosa en su bolsillo. ¿Dónde guarda estos archivos? En una caja fuerte, en su oficina principal, dentro de la fábrica abandonada al norte del río. Solo él conoce la combinación. Pero yo sé algo más. Tiene una copia de seguridad, un disco duro que guarda en otro lugar, en caso de que algo le pase a los originales. ¿Dónde? Teresa Du. Sí, te lo digo. ¿Me prometes que me sacarás de aquí? ¿Que podré reunirme con mi hija? Te lo prometo, dijo Ricardo con sinceridad. Teresa respiró profundo. La copia está en una casa pequeña, en las afueras de la ciudad, kilómetro 15 de la carretera norte. Una casa blanca, con tejas rojas. Víctor cree que nadie sabe de ese lugar, pero yo lo descubrí hace años. Lo seguí un día sin que él supiera. Ricardo memorizó cada detalle. Esta información podía ser la clave para destruir a Salamanca de una vez por todas. Gracias, Teresa. Cumpliré mi promesa. Prepárate para irte en cualquier momento. Cuando llegue el momento, te enviaré un mensaje. Teresa se levantó para irse, pero se detuvo y miró a Ricardo una última vez. Ten cuidado con Víctor. Es más peligroso de lo que crees. No tiene límites. No tiene escrúpulos. Destruirá todo y a todos para conseguir lo que quiere. Ricardo asintió. Lo tendré en cuenta. Mientras Teresa se alejaba, Ricardo se quedó sentado en el banco, procesando todo lo que había aprendido. Ahora tenía múltiples piezas del rompecabezas. La ubicación de la base de Salamanca, su debilidad supersticiosa, los archivos con información comprometedora y la copia de seguridad en la casa de las afueras. Pero también tenía un problema grave, un traidor dentro de su propia organización. Hasta que descubriera quién era, cualquier plan que hiciera estaría en riesgo. Tenía que moverse con cuidado, confiando solo en sí mismo, hasta estar seguro. La guerra estaba entrando en una nueva fase. Y Ricardo sabía que los próximos movimientos serían los más críticos de su vida. A las semanas siguientes fueron un delicado juego de ajedrez. Ricardo continuaba con sus operaciones normales, mientras secretamente trabajaba en identificar al traidor y planificar su contraataque contra Salamanca.
Cada noche, después de que todos se habían ido, se quedaba solo revisando cada detalle, buscando pistas que pudieran revelar quién lo estaba traicionando. En la trampa que había tendido, comenzó a dar resultados. Había dado información específica a cada uno de sus capitanes. A Tomás le había dicho que planeaba mover un cargamento importante por la ruta del oeste. A Carlos le había mencionado que estaba considerando un trato con un proveedor nuevo del sur. A Felipe le había hablado de una reunión secreta con los hermanos Ortega. A Miguel le había contado sobre un posible escondite nuevo en el barrio industrial. Y a Andrés le había mencionado una cuenta bancaria especial donde guardaría fondos de emergencia. En cada pieza de información era falsa, pero suficientemente creíble para tentar a un traidor. Ricardo solo tenía que esperar y ver cuál de estas mentiras llegaba a oídos de Salamanca. No tuvo que esperar mucho. 3 días después de dar la información falsa, Tomás llegó corriendo con noticias alarmantes. «Jefe, nuestros vigilantes acaban de reportar algo extraño. Hombres de Salamanca fueron vistos en la zona del barrio industrial. Parecían estar buscando algo específico. El barrio industrial». Esa era la información que Ricardo había compartido exclusivamente con Miguel. El viejo, el hombre que había trabajado con don Aurelio, el que había encontrado a Joaquín Torres, era el traidor. El Ricardo sintió una mezcla de shock y tristeza. Miguel había sido parte de la organización desde antes de que Ricardo llegara. Era respetado por todos. ¿Por qué traicionaría a su propia gente? «Gracias, Tomás», dijo Ricardo manteniendo la calma. «Mantén la vigilancia. Quiero saber todo lo que hagan». Después de que Tomás se fue, Ricardo se quedó solo con sus pensamientos. Tenía que confirmar sus sospechas antes de actuar. Acusar a Miguel sin pruebas sólidas podría dividir a la organización en un momento crítico. Ann decidió seguir a Miguel personalmente. Esa noche, cuando el viejo salió del departamento seguro diciendo que iba a visitar a su hija, Ricardo lo siguió a distancia. Pero Miguel no fue a casa de ninguna hija. En cambio, caminó por calles oscuras y tranquilas, hasta llegar a un bar pequeño en las afueras del territorio neutral. Ricardo observó desde las sombras, mientras Miguel entraba al bar. 15 minutos después, otro hombre llegó y entró también. Ricardo reconoció al hombre inmediatamente. Era uno de los lugartenientes conocidos de Salamanca. Un sujeto llamado Gómez. En el corazón de Ricardo se hundió. Ya no había duda. Miguel era el traidor. Esperó hasta que ambos hombres salieron del bar, separándose en direcciones diferentes. Ricardo siguió a Miguel de regreso, asegurándose de no ser visto. Cuando llegó al departamento seguro, Miguel actuó como si nada hubiera pasado. Contando historias sobre la supuesta visita a su hija, Ricardo escuchó y sonrió, sin dejar que su rostro revelara nada. Pero por dentro estaba planeando su próximo movimiento a los días siguientes. Ricardo usó la traición de Miguel a su favor. Comenzó a darle información falsa de manera más deliberada, sabiendo que llegaría directamente a Salamanca. Era una forma de manipular al enemigo, hacerle creer cosas que no eran ciertas, llevarlo a tomar decisiones basadas en mentiras al mismo tiempo. Ricardo comenzó a compartir sus planes reales solo con Tomás y Carlos, los 2 hombres en quienes más confiaba ahora. Les contó todo: la ubicación de la base de Salamanca, los archivos comprometedores, la casa en las afueras con la copia de seguridad. También les habló de Miguel. «No puedo creerlo», dijo Carlos, su voz mezclando rabia y decepción. «Miguel nos traicionó a todos. ¿Qué hacemos con él, jefe?» «Por ahora, nada», respondió Ricardo. «Es más útil como un canal de desinformación que como un ejemplo. Cuando llegue el momento correcto, lidiaremos con él». Tomás asintió, aunque su expresión mostraba que le costaba contener su enojo. «¿Cuál es el plan, jefe?» Cuando Ricardo se acercó a una mesa donde tenía extendido un mapa detallado de la ciudad, señaló varios puntos mientras hablaba. «El plan tiene 3 fases. Primero, necesitamos conseguir la copia de seguridad de los archivos de Salamanca. Esa información
es poder. Con ella podemos neutralizar a los políticos y policías que lo protegen. Sin sus conexiones, Salamanca es vulnerable. ¿Cómo conseguimos la copia?, preguntó Carlos. La casa, en las afueras. Teresa me dijo exactamente dónde está. Enviaremos un equipo pequeño para recuperar el disco duro. Tiene que ser una operación limpia y silenciosa. Salamanca no puede saber que lo tenemos hasta que sea demasiado tarde. ¿Y las otras fases?, preguntó Tomás. La segunda fase es el ataque principal. Golpearemos la base de Salamanca en la fábrica abandonada. Pero no de frente. Torres nos dijo que tiene túneles subterráneos. Usaremos eso a nuestro favor. Mientras un grupo distrae a los guardias en la entrada principal, otro grupo entrará por los túneles. ¿Cómo sabemos dónde están los túneles exactamente?, Ricardo sonrió. Torres viene con nosotros. Él conoce ese lugar. Fue parte de construirlo hace años. Carlos pareció impresionado. ¿Y la tercera fase? La tercera fase es para Salamanca personalmente. Torres me dijo que cada viernes visita la tumba de su madre. Is predecible. Siempre a la misma hora, con los mismos guardaespaldas. Después de que destruyamos su base, estará desesperado, vulnerable. Ese viernes lo interceptaremos. Los tres hombres discutieron los detalles durante horas. Había muchas variables, muchas cosas que podían salir mal, pero también había una posibilidad real de victoria. Por primera vez desde que comenzó el conflicto, Ricardo sintió esperanza. Una semana después, todo estaba listo para la primera fase. Ricardo seleccionó a 4 hombres para la misión en la casa de las afueras San Tomás como líder, y 3 hombres jóvenes, pero capaces que no tenían conexión con Miguel y no sabían nada sobre la operación. Hasta el último momento, la noche elegida era oscura y sin luna. El equipo viajó en 2 vehículos discretos, tomando rutas indirectas para evitar cualquier posible vigilancia. Ricardo esperaba en el departamento seguro, en comunicación constante por radio. Estamos llegando al kilómetro 15, reportó Tomás por radio. Veo la casa, blanca con tejas rojas, tal como dijiste. ¿Hay guardias?, preguntó Ricardo. Solo uno visible, en la puerta principal. Parece ver. Procede con cuidado. Recuerda, silencioso. Lo que siguió fueron los minutos más tensos de la vida de Ricardo. Escuchaba la radio en silencio, imaginando cada movimiento de su equipo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la voz de Tomás volvió. Tenemos el objetivo. Encontramos un disco duro y varios documentos en una caja fuerte pequeña. El guardia está neutralizado pero vivo. Nos vamos ahora. Ricardo respiró aliviado. Vuelvan por la ruta alternativa. 3 horas después, Tomás y su equipo llegaron al departamento seguro. Traían consigo el disco duro y una carpeta gruesa llena de documentos. Ricardo examinó el contenido con creciente asombro. Teresa había tenido razón. Los archivos contenían información devastadora sobre docenas de personas poderosas. Había fotografías comprometedoras de políticos, registros de sobornos a oficiales de policía, grabaciones de jueces. Pero lo más importante para Ricardo era una lista de nombres. Todos los contactos de Salamanca dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad. Con esta información Ricardo podía saber exactamente quién estaba comprado y quién no. Podía evitar las trampas y encontrar aliados inesperados. Esto es oro puro, dijo Carlos, mientras hojeaba los documentos. Con esto, Salamanca pierde toda su protección. Ricardo asintió. Pero tenemos que usarlo con cuidado. Si revelamos todo de golpe, causaremos caos. Necesitamos ser estratégicos. Primero, filtramos información selectiva a los periódicos. Noticias que pongan nerviosos a los protectores de Salamanca. Luego, contactamos directamente a algunos de ellos con ofertas. O nos ayudan, o su información también sale a la luz. Tomás parecía impresionado.
Es un plan brillante, jefe. Los estamos atacando desde adentro. Durante los siguientes días, Ricardo ejecutó su estrategia de información. Anónimamente, envió pruebas de corrupción a 3 periodistas, conocidos por su valentía e integridad. Las historias comenzaron a aparecer en los periódicos. Un oficial de policía aceptando sobornos, un funcionario municipal involucrado en negocios turbios, un juez con conexiones cuestionables. A la ciudad se conmocionó. La gente hablaba de corrupción y exigía investigaciones. Y aunque ninguna de las historias mencionaba a Salamanca directamente, él sabía de dónde venía el ataque. Sus protectores comenzaron a distanciarse de él, temerosos de ser los próximos en ser expuestos. Ricardo también contactó directamente a algunos de los nombres en la lista. Fueron conversaciones difíciles, llenas de amenazas veladas y negociaciones tensas. Pero, al final, varios acordaron cambiar de bando o al menos mantenerse neutrales en el conflicto que se avecinaba. Mientras esto sucedía, Ricardo continuaba alimentando información falsa a través de Miguel. Le decía que estaba considerando rendirse, que estaba buscando formas de negociar con Salamanca, que su organización estaba debilitada y desmoralizada. Quería que Salamanca se sintiera seguro, confiado, descuidado y aparentemente funcionaba. Los reportes de vigilancia mostraban que Salamanca había reducido la seguridad en su base. Estaba celebrando su supuesta victoria antes de que realmente ocurriera. Ese sería su error fatal. La segunda fase del plan estaba lista para ejecutarse. Ricardo había coordinado todo con precisión militar. Joaquín Torres había llegado a la ciudad en secreto y estaba escondido en una casa segura, esperando su momento. Los hombres estaban preparados, las armas listas, las rutas de entrada y escape memorizadas. A la noche del ataque llegó, fría y clara. Ricardo reunió a sus fuerzas en un almacén abandonado cerca del río. Eran 40 hombres en total, incluyendo refuerzos de los hermanos Ortega y algunos voluntarios del viejo Ramón. Torres estaba allí, su rostro mostrando una mezcla de nerviosismo y determinación. Ricardo se paró frente a sus hombres. No era dado a los discursos dramáticos, pero sabía que este momento requería palabras. Esta noche terminamos lo que Salamanca empezó, dijo con voz firme. Muchos de ustedes han sufrido por su culpa. Perdimos a Eduardo y a otros buenos hombres. Hemos visto a nuestras familias vivir con miedo. Todo eso termina hoy. Los hombres escuchaban en silencio, sus rostros serios. Conozco los riesgos, continuó Ricardo. Algunos de nosotros podríamos no volver, pero si no hacemos esto ahora, Salamanca nos destruirá uno por uno. No tenemos otra opción. Así que peleemos. Peleemos por nosotros, por nuestras familias, por nuestro futuro. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Ricardo asintió y dio las instrucciones finales en el primer grupo, liderado por Carlos. Se dirigiría a la entrada principal de la fábrica. Su trabajo era crear una distracción ruidosa, atraer la atención de los guardias, mantenerlos ocupados. El segundo grupo, liderado por Ricardo personalmente con Torres como guía, entraría por los túneles subterráneos y atacaría desde dentro a las 10 de la noche. Los dos grupos partieron hacia sus objetivos. Ricardo viajaba en un vehículo con Tomás, Torres y 6 hombres más. El silencio en el carro era pesado. Con anticipación, Torres guió al grupo hacia una entrada oculta de los túneles, ubicada en un edificio abandonado, a 3 cuadras de la fábrica. La puerta estaba oxidada y difícil de abrir, pero eventualmente cedió. Un olor a humedad y decadencia salió del interior. «Síganme», susurró Torres, mientras encendía una linterna. «Conozco el camino». El túnel era estrecho y oscuro. El grupo avanzaba lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Podían escuchar ratas corriendo en la oscuridad y agua goteando de las paredes. Era un lugar desagradable, pero también era la ruta perfecta para un ataque sorpresa.
Después de 15 minutos de caminar en la oscuridad, llegaron a una bifurcación. Torres se detuvo, tratando de recordar. Por la izquierda, dijo finalmente. Eso nos lleva al sótano del edificio principal. El grupo continuó. Pronto comenzaron a escuchar sonidos desde arriba, voces, pasos, música lejana. Estaban debajo de la base de Salamanca. Ricardo miró su reloj. Faltaban 5 minutos para que Carlos iniciara la distracción. Indicó a sus hombres que se prepararan. Todos revisaron sus armas en silencio, sus rostros tensos con concentración. Exactamente a las 10:30, escucharon el caos comenzar arriba. Disparos, gritos, el sonido de vidrios rompiéndose. Carlos había iniciado el ataque a la entrada principal. Ahora, ordenó Ricardo en el grupo. Subió rápidamente por una escalera metálica que llevaba al sótano de la fábrica. La puerta en la parte superior estaba cerrada pero no asegurada. Ricardo la empujó y entró al edificio. El interior de la fábrica era un laberinto de corredores y habitaciones. Torres guiaba al grupo hacia la oficina principal de Salamanca, ubicada en el segundo piso. En el camino, encontraron resistencia en guardias que no habían ido a defender la entrada principal. Los enfrentamientos eran breves, pero intensos. Los hombres de Ricardo tenían la ventaja de la sorpresa. Avanzaban rápidamente, neutralizando a los enemigos antes de que pudieran organizarse. Cuando llegaron al segundo piso, encontraron más resistencia. Un grupo de 6 guardias había formado una barricada frente a la oficina de Salamanca. Hubo un intercambio de disparos que pareció durar una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. 2 de los hombres de Ricardo cayeron heridos, pero eventualmente los guardias fueron derrotados. El camino hacia la oficina estaba despejado. Ricardo pateó la puerta. Entró con su arma lista, esperando encontrar a Salamanca, pero la oficina estaba vacía. Solo había muebles, papeles dispersos y una caja fuerte abierta y vacía. ¡Maldición!, exclamó Tomás. ¡Se escapó! Ricardo miró alrededor, frustrado. Salamanca debía haber tenido una ruta de escape preparada. Era el tipo de hombre que siempre tenía un plan de respaldo. Torres se acercó a la caja fuerte abierta. Los archivos originales se fueron con él, pero al menos no tiene la copia de seguridad. Era un consuelo pequeño. Ricardo había esperado capturar a Salamanca esta noche, terminar todo de una vez, pero el líder enemigo había escapado. Sin embargo, la misión no era un fracaso total. La base estaba tomada. Los hombres de Salamanca estaban muertos, heridos o huyendo. El imperio que había construido durante años estaba en ruinas. Ricardo ordenó a sus hombres que registraran todo el edificio, buscando cualquier cosa útil. Encontraron armas, dinero, drogas y más documentos. También encontraron a varios prisioneros que Salamanca mantenía en celdas improvisadas en el sótano. Eran personas que le debían dinero o que habían cometido el error de cruzarlo. Ricardo liberó a los prisioneros y les dijo que se fueran. No eran sus enemigos. Cuando el sol comenzó a salir, la fábrica estaba completamente bajo control de Ricardo. Había perdido a 4 hombres en el ataque y varios más estaban heridos. Pero habían logrado algo importante. Habían destruido la base principal de Salamanca y habían capturado una cantidad significativa de sus recursos. San Carlos apareció, su rostro manchado de sudor y polvo, pero con una sonrisa de satisfacción. Lo logramos, jefe. La entrada fue difícil, pero los tomamos por sorpresa. Ricardo asintió. Buen trabajo. ¿Cuántos perdimos? 2 muertos en mi grupo, 5 heridos, pero sobrevivirán. 6 muertos en total. 6 familias que perderían a un padre, un esposo, un hijo. Ricardo sintió el peso de esas muertes sobre sus hombros. Era el precio de la guerra. Pero la guerra no había terminado. Salamanca había escapado.
Probablemente estaba escondido en algún lugar, planeando su contraataque. La tercera fase del plan era más importante que nunca. Ricardo reunió a sus hombres más cercanos. Salamanca escapó, pero lo encontraremos. Torres nos dijo sobre su ritual de los viernes. Mañana es viernes. Si mantiene su rutina, estará en el cementerio por la noche. ¿Y si no va?, preguntó Tomás. Después de lo de esta noche, podría cambiar sus planes. Ricardo lo consideró. Is possible. Pero Salamanca es supersticioso. Cree que visitar a su madre le da suerte. Lo protege. En un momento de crisis, es más probable que se aferre a ese ritual, no que lo abandone. Era una apuesta arriesgada, pero Ricardo no tenía otras opciones. Salamanca no podía quedar libre. Mientras viviera, sería una amenaza.